Conexiones que Transforman presenta a Wilson Rovira. Ingeniero civil, en 1973 recibió al Señor. Lleva 44 años de tiempo completo y está casado con Rosario Gutiérrez hace 42 años. Conexiones que Transforman. Un saludo para todos, ¿verdad? Es una alegría tener la oportunidad de compartir con todo este grupo maravilloso de pastores de tiempo completo, de coordinadores de tiempo completo. Yo siempre he dicho que si una entidad cristiana mirara el que este ministerio tiene, Senfol tiene aproximadamente 500 pastores de tiempo completo, algunos paulinos de tiempo completo, algunos líderes involucrados en ministerio, y nos quisiera comprar, ¿verdad?, esta iglesia que trabaja en 16 países, que tiene una tremenda membresía, pues nos haríamos ricos, ¿no? Sobre todo que tenemos pastores no solamente neófitos, sino pastores de muchos años en la fe. Y el personal nuevo de pastores son pastores capacitados, formados y pastores maduros. Y lo que queremos a través de este congreso es que podamos también visualizar esa realidad, ¿no? Nos sintamos orgullosos, no en el sentido humano, sino agradecidos con Dios por lo que Dios ha hecho a través de largos años en este Senfol. Bienvenidos, sean bienvenidos todos ustedes a este evento. Somos parte de una familia maravillosa que trabaja en 16 países y hemos tenido la oportunidad de encontrarnos en este monte santo de la alabanza, en este lugar alto, en este collado de Dios. Desde aquí saldremos para profetizar en el nombre de Jesús en nuestros pueblos y en nuestras propias naciones. Voy a auxiliarme inicialmente con una alabanza, una adoración que ha sido, es una alabanza que hizo, digamos, uno de nuestros pastores, Josué Cárdenas, en Venezuela, en la ciudad de Colón. Él hizo esta hermosa alabanza y se le ha hecho algún tipo de ayuda con un video, y quisiera que la escucháramos todos en este momento. Quiero adorarte, quiero abrir mi corazón. Exaltarte, no es solo la simple voz, es de adentro nací para adorarte. Lo llevo dentro, con mi ser quiero exaltarte. Quiero adorarte, quiero abrir mi corazón. No es solo la simple voz, es de adentro nací para adorarte. Lo llevo dentro, con mi ser quiero exaltarte. Mientras viva, no morirá el deseo, no morirá el anhelo por estar contigo, Dios. Mientras viva, aunque el cuerpo se canse, aunque mi voz se apague, oh mi Dios, nada me podrá parar. El tiempo no me detendrá, no. Yo nací para adorarte. Quiero adorarte, quiero abrir mi corazón. Quiero exaltarte, no es solo la simple voz, es de adentro nací para
yo podría decir que aquí podemos decir amén, ¿verdad? Y este sería la conclusión de nuestro tema en esta mañana. Yo he nacido para adorarte, Señor, y aunque este cuerpo se canse, Señor, yo he nacido para adorarte mientras vivas, Señor Dios, cada vez para adorarte, para bendecir tu precioso nombre, Señor Dios. Y bueno, hemos tenido a lo largo de estos años, en este 2020, ha sido un largo y bendecido año donde aprendimos otras formas de enlazarnos en realidad dentro de la iglesia. Y tenemos ahora libre acceso a la realidad de la presencia del Señor para adorarlo, para bendecirlo y para exaltar su precioso nombre, Señor. Y hemos tenido una serie de aprendizajes importantes en este tiempo, plataformas virtuales como el Zoom, transmisiones por Facebook, por el YouTube, todo desde nubes invisibles en algún lugar del ciberespacio, pero en medio de toda esa tecnología, si de pronto nos equivocamos en dar algún tipo de clic diferente, podemos perder todos nuestros datos, aquellos datos que hemos acumulado a través del tiempo, de nuestros años. Y al formatear nuestras computadoras, perdemos años de labores y años de trabajos. Por eso es que es importante tener como backups y guardar nosotros en la nube una serie de archivos y de artículos y videos que hemos ido acumulando a través del tiempo. Hoy también hay algo de incertidumbre con la inseguridad de nuestros datos en WhatsApp y otras redes, pero desde que aceptamos en realidad usar estas plataformas virtuales de una manera gratis, sin ningún pago, hemos perdido nuestra intimidad y nuestra propia privacidad en nuestra vida. Si lo que queremos es que no sepan quiénes somos, entonces hay que cerrar todas las redes sociales, no usar teléfonos inteligentes, irnos a vivir como ermitaños a una montaña. Pero sabemos que como pastores no podemos hacerlo porque el Señor ya oró por nosotros pidiendo que no fuéramos quitados del mundo, sino que fuéramos más bien protegidos del mal. E indiscutiblemente la virtualidad llegó para quedarse. Parte de la incertidumbre de este año 2021 es cuando nosotros regresaremos a la presencialidad en nuestras propias iglesias. Pero además de regresar a esa presencialidad que es necesaria, que es importante, tenemos que mantener de algún tipo una iglesia virtual, una iglesia que trabaje a través de todas estas series de redes sociales, ¿no? Pero cuando nosotros miramos en Facebook o miramos las redes sociales, nos vamos dando cuenta de que todo lo que las iglesias publican en las redes sociales tienen que ver hacia el mundo cristiano. Encontramos predicaciones, profecías, mensajes, palabras de Dios, encontramos alabanza, encontramos una serie de detalles, pero que eso no comunica demasiado hacia el mundo que no conoce de Cristo. Anhelamos, ¿verdad?, que las nuevas generaciones puedan desarrollar plataformas virtuales en donde ellos puedan comunicar el mensaje del Evangelio, el mensaje de proclamar y el mensaje de ganar a otros a través de programas diferentes, programas que no estén enfocados hacia personas dentro de la iglesia. Y al llegar al año 2021, lo que encontramos es la palabra incertidumbre. Hay una tremenda incertidumbre, por ejemplo, respecto de las vacunaciones, respecto de la presencialidad y respecto de lo que es la vida y la muerte. Aún haber pasado a través del año 2020 y haber soportado y continuar nosotros vivos, no podemos negar todavía que la parca, la muerte, está tocando la puerta de nuestras casas. Gracias a Dios, algunos hermanos han salido de esta enfermedad, han llegado a estar enfermos por el COVID y han logrado recuperar su salud. Ahorita en el devocional orábamos también por algunos hermanos que por otras circunstancias se encuentran enfermos. También tenemos nosotros un personal de coordinadores de tiempo completo
alguna gran cantidad de edad. Bueno, estoy hablando de mí mismo. Y pues también tenemos que reconocer que es necesaria una renovación de nuestro liderazgo. Pero a pesar de que el mundo se mueve hacia la incertidumbre del COVID, hacia la incertidumbre de la virtualidad, hacia la incertidumbre de la presencialidad, hacia la incertidumbre de lo que son las vacunaciones y los sistemas de salud, nuestros propios médicos, aún dentro de nuestras plataformas como coordinadores de tiempo completo, no se ponen de acuerdo para darnos un consejo acertado acerca de cómo enfrentar esta difícil pandemia. Pero a pesar de eso, nosotros podemos proclamar que este año 2021 será el año de las conexiones que transforman, que cambian nuestra existencia y nuestra vida. Y una de esas conexiones importantes es precisamente esa conexión profunda con Dios, esa relación que tenemos que profundizar, que tenemos que amarrar completamente con Dios. Todo lo que hemos aprendido de plataformas virtuales es apenas un símil de nuestra conexión con nuestro Creador. Las nubes en el cielo son el cielo, ¿verdad? Las nubes digitales son el cielo. Nuestras salas Zoom son la iglesia. Nuestros ID es una muestra de nuestra pertenencia en Cristo. El abrir y cerrar nuestros micrófonos, nuestra vida de oración, la cantidad de megabytes del internet de nuestra casa en nuestra vida santa, etcétera, etcétera, etcétera. El mundo natural nos está enseñando esa virtualidad de esa conexión profunda con Dios, con el Señor. En siglos pasados, Miguel Ángel compuso en la Capilla Sixtina un fresco en el techo de la Capilla Sixtina y lo llamó La Creación. Parte de esa foto, una foto de esa pintura en el techo de la Capilla Sixtina, la encontramos acá. Y es como el centro, ¿verdad?, de esa pintura. Son dos dedos, el uno desciende del cielo y el otro asciende de la tierra, y en un cierto momento esos dos dedos buscan encontrarse, buscan juntarse desde el cielo y desde la tierra. Pero la historia bíblica lo que muestra es que el intento siempre ha sido de Dios y que el hombre ha despreciado constantemente el acercarse a Dios, el conectarse con su Creador. El hombre ha rechazado esa conexión con Dios, mientras Dios ha insistido en mantenerse conectado con el ser humano, en alcanzarlo, en restaurarlo, en salvar precisamente al ser humano. En Hebreos capítulo 1, versos del 1 al 4, encontramos un sorprendente mensaje de la palabra del Señor. Y dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y todo el Antiguo Testamento lo que muestra son los intentos variados de Dios para salvar al ser humano. El estudio de las dispensaciones, tanto la dispensación de la inocencia como la dispensación de la conciencia, del gobierno humano, la dispensación patriarcal, la patriarcal, la legal, la eclesial y la milenial, reflejan los intentos, la variación de los intentos de Dios por alcanzar al hombre. Y es el hombre en realidad el que rechaza el proyecto de Dios, el plan de Dios. Desde Adán y su esposa en el Edén, desde Abraham y un pueblo, desde Moisés y una nación, desde David y un reino, con Daniel y el exilio y Esdras y la restauración. Son distintas etapas de Dios en las cuales el hombre se desconecta de su Creador. 5 etapas de pactos: Adán, Noé, los patriarcas, la ley
y el reino. 2 tabernáculos, el de Moisés, el de David. 2 templos, el de Salomón y el templo de la restauración en los tiempos de Esdras. 2 leyes, la ley oral y también la ley escrita. Y es lo que resume aquí el pasaje de Hebreos cuando habla de que en muchos tiempos, de muchas maneras, Él ha hablado a los padres por los profetas. Muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres mediante los profetas. Y cuando vamos al Salmo 19, encontramos lo que en la teología conocemos como una revelación de tipo general y también una revelación de tipo específico. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y esto hasta el verso número 7. Encontramos entonces cómo Dios quiere llegar al ser humano a través de mostrarles un cuadro de lo que es su creación. En las pinturas, en las esculturas, encontramos el sello del autor. Podemos seguir los cuadros de Velázquez o las esculturas de Botero y sin conocerlas podemos decir, ahí está plasmada la obra de estos pintores, de estos artistas. Y entonces también a través de las cosas hechas, Dios quiso manifestar su realidad al hombre. ¿Han visto ustedes un eclipse de sol? ¿Vieron la alineación hace poco de Júpiter y Venus para el tiempo de la Navidad? Las luces que provocaron precisamente en el cielo. O algo más simple, nuestros lagos, nuestras playas, nuestros ríos, lo variado de la fauna, lo variado de la flora en la naturaleza. Como Botero y como Miguel Ángel, sus cuadros, los cuadros de Dios tienen el sello, la firma autografiada de Dios. Ahí encontramos la realidad del Creador. Cada 12 horas se intercambian el día y la noche. La tierra gira alrededor y el sol del sol y rota los lugares donde el sol calienta y cambia, ¿verdad?, el clima de los lugares de la tierra y del día y de la noche. También la tierra en su movimiento cabecea y entonces se forman las estaciones. Y es como dice aquí el Salmo, un día emite palabra a otro día. Es decir, cuando se acercan las 6 de la tarde, es como que el sol le dijera a la luna, ahora te toca a ti. Ahora te toca a ti estar como lumbrera dentro del firmamento para mostrar la gloria de Dios. ¡Ey, noche! Te corresponde. ¡Ey, día! Y así a través de los tiempos y a través de los años. Pero también lo podemos ver en el microcosmos de la célula humana que produce todo el milagro del nacimiento de un niño, o en las situaciones que hemos vivido en estos 2 años, como una simple molécula pueda alterar la economía y la manera de vivir de todo el mundo. Pero el hombre necio intenta creer que todo esto ha sido hecho por el Big Bang, que el cosmos fue producido por el Big Bang y que lo complejo de la vida del ser humano es producto de una generación espontánea. Entonces Dios dijo, bueno, vamos, ya que no conocieron a Dios en mis pinturas y mis esculturas, vamos ahora a escribirles quién soy yo, qué pienso, qué anhelo, cómo quiero que ellos deseen vivir. Y entonces encontramos en los versos siguientes, del verso 7 al verso 14, una descripción de la ley de Dios. 3 columnas de 6 acápites cada una de ellas, 6 formas de nombrar la ley de Dios, 6 características de la ley de Dios y 6 consecuencias de vivir la ley de Dios en la vida del hombre. Y eso es lo que llamamos la revelación especial. En un cierto y determinado momento Dios escribió la Torá y luego en tiempos más cercanos, ¿verdad?, Dios también permitió escribir lo que fue el Nuevo Testamento para que entonces allí nosotros pudiéramos descubrir quién es Dios, cómo siente Dios, qué piensa Dios, cómo actúa Dios,
y podamos copiar las cosas de Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová, etcétera, etcétera, etcétera. Verso 10. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. La ley, el testimonio, los mandamientos, el precepto, el temor de Jehová, los juicios. Pero la historia del hombre lo que muestra es que le fue imposible vivir bajo el precepto de Dios. La ley, la revelación especial, solamente sirvió para mostrarle al hombre su pecado. Entonces Dios decidió mostrarse a sí mismo. Dios quiso entonces mostrarse Él en persona y tomó forma en la persona de Jesucristo. En Juan capítulo 1, verso 14, dice que Jesús es el verbo de Dios, que este verbo se hizo carne, que este verbo habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Y en el pasaje que mirábamos inicialmente de Hebreos dice, en los postreros días se nos ha manifestado por medio de su Hijo, que es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Qué tremenda descripción de lo que es Jesús, ¿no? Nuestras plataformas virtuales, aún esto que estamos mirando acá, muestra una realidad que está lejana. Ustedes me miran desde lejanas tierras, yo les miro a ustedes desde lejanas tierras. Estas plataformas, estas computadoras hacen un resplandor que es la luz que viaja a través del espacio, del ciberespacio, para llegar como una realidad al seno de nuestros propios hogares y nuestras vidas. Y aunque yo no estoy presente allí con ustedes, ustedes ven la imagen de lo que estoy siendo yo en estos momentos. Es un maravilloso ejemplo de lo que es Jesucristo para todos nosotros. Dios encarnado, Dios hecho hombre. Por lo tanto, ya no hay más formas de revelarse Dios al ser humano. Ya está hecho todo. Dios tuvo que camuflarse en un cuerpo humano para no destruir al hombre con el resplandor de su santidad ante el pecado de la sociedad y el pecado del hombre. Entonces Dios se escondió, hizo un cuerpo, hizo que Jesús naciera en una mujer, en María, y entonces Él vivió una vida para compartirnos a nosotros, para que nosotros podamos saber cómo es Dios, qué piensa Dios y qué hace Dios. Antes, un esbozo, una pintura de su creación. Y la miramos a través del paisaje alrededor de nosotros y nos alegramos con esa enorme creación de Dios. Después fueron unas letras plasmadas a través de la inspiración. Dios usó a hombres y a mujeres para escribir sin errores, mediante la inerrancia de la palabra de Dios, para escribir sin errores lo que estaba dicho respecto de Dios. Pero ahora en el tiempo presente es el mismo Dios manifestándose al ser humano. En la vida de nosotros como creyentes, ahora es el mismo Dios en nosotros, conectándose carne con carne. Somos carne de su carne, somos hueso de su hueso. Hemos intercambiado nuestra vida. Ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿No se dan cuenta esa conexión tan profunda de Dios con nosotros, hasta el punto de que si Él tuviera carne fuera nuestra carne, y si Él tuviera huesos fuera nuestros huesos? Él siendo inmaterial, siendo espiritual, tomando forma corporal, para que nosotros ahora pudiéramos experimentar la realidad de su presencia en el tiempo presente. Ya no hay una manera más completa de conexión con Dios. Sabemos por el libro de Hebreos que el velo ha sido rasgado, ¿no? Ya no existen
impedimentos para que nosotros ahora podamos conectarnos verdaderamente con Dios. Lo único que impide esa conexión es que nosotros no hagamos un clic. Por ejemplo, para conectarnos en este congreso tuvimos que hacer un pequeño clic en un ID y un pequeño clic en un password para que milagrosamente nosotros tuviéramos ese acceso a la realidad de la presencia de Dios. Por eso tenemos que ser proactivos a través de la oración, a través de la meditación, a través del ayuno, no como leyes, sino como verdadera gracia de Dios para conectarnos con el Creador durante todo este año 2021. El Zoom es un ejemplo, todas nuestras redes virtuales, ¿verdad? El Zoom es un modelo de nuestra línea directa con Dios. La nube Dropbox o Google Drive es un modelo del cielo. La cantidad de velocidad de megabytes del Internet es nuestro nivel de espiritualidad. Nuestra computadora o nuestros smartphones son un modelo de nuestro derecho legal por nacimiento espiritual de ser hijos de Dios. Nuestro Internet ilimitado es un modelo de ese acceso directo a cualquier hora al cielo. El conocer los procesos virtuales, el capacitarnos en estas plataformas, en manejar el OBS, el WhatsApp, etcétera, etcétera, es nuestro aprendizaje bíblico. Cada vez conocemos más programas, más plataformas, mejores maneras. Nuestros audiovisuales son un modelo de que miramos las cosas eternas más que las temporales y terrenas. Y algo maravilloso, nuestras casas ahora son el templo de Dios para nuestra familia, como debiera ser siempre. Nuestras casas, el lugar de Dios, el lugar de adoración. Disfrutemos este año maravilloso de estar hoy en una conexión plena y directa con nuestro Creador, con nuestro Señor y Salvador. Disfrutemos este tiempo de ese acceso libre al cielo. Busquemos al Señor enormemente. Voy a volver a colocar la canción para que terminemos adorando el nombre del Señor, porque hemos sido nacidos para adorarle, para bendecir. El tiempo no me detendrá. Mientras viva, no morirá el deseo, no morirá el anhelo por estar contigo, Dios. Mientras viva, aunque el cuerpo se canse, aunque mi voz se apague, oh Señor, nada me podrá parar. El tiempo no me detendrá. Yo nací para adorarte. Mientras viva, no morirá el deseo, no morirá el anhelo por estar contigo, Dios. Mientras viva, aunque el cuerpo se canse, aunque mi voz se apague, oh Señor, nada me podrá parar. El tiempo no me detendrá. Mientras viva, no morirá el deseo, no morirá el anhelo por estar contigo, Dios. Mientras viva, aunque el cuerpo se canse, aunque mi voz se apague, oh Señor, nada me podrá parar. El tiempo no me detendrá. Yo nací para adorarte.
sí, Señor, yo he nacido para adorarte, Señor. Que esa sea mi función principal en la vida, buscarte fervientemente, Dios. Que pueda adorar y bendecir tu precioso nombre. Ahí donde estás, deja que el Señor tome tu corazón. El Señor extiende sus manos y sus dedos desde el cielo para alcanzarte. No seas renuente a esa búsqueda de Dios por salvarte, por bendecirte, por ayudarte. Mantén tus brazos elevados al cielo todos estos tiempos a través de los ejercicios, a través del comportamiento que hemos aprendido a lo largo de tantos años. No perdamos ese enorme primer amor. La Biblia dice que vayamos a hacer las cosas iniciales. Haz las primeras obras de la búsqueda de Dios, del deseo ferviente del Señor. No permitas que el profesionalismo, que los años, que el conocimiento, que la experiencia, que la vivencia que has tenido en el Señor te pierda, te haga escapar de ese consuelo de Dios, de la realidad de la presencia de Dios, que es a lo que hemos sido llamados cada uno de nosotros, a vivir en medio de sus brazos, en medio de su corazón. Que a través de mirar las cosas que Él ha hecho podamos disfrutarlas y bendecir el nombre de Dios, de agradecer a Dios porque Él ha hecho un Edén alrededor de nosotros para disfrutarlo. Pero también podamos profundizar en la ley de Dios, en buscarla, en atesorarla, en descubrirla, porque esta ley es perfecta, que cambia el corazón, que nuestras vidas, en medio de una sociedad que ha perdido valores, que ha perdido principios, nosotros podamos ser columnas y baluartes de la verdad, porque trazamos como obreros, que no tenemos de qué avergonzarnos, trazamos con profundidad las leyes de la palabra de Dios. Pero además de esas dos formas, que nosotros podamos disfrutar de la revelación en Cristo Jesús, que podamos sentir que Él se ha encarnado en nosotros, que Él está en nosotros, que Él está disponible en todo momento, tan solo a un clic de distancia, a través del cual nosotros podemos trascender este plano terrenal y llegar a la realidad de lo celestial, a los milagros, al poder de Dios que desciende sobre nosotros. Que Dios te bendiga, que por el Espíritu Santo descendido en ti puedas experimentar esa presencia, ese consuelo de Dios interno en tu propio corazón y tu propia vida. Sé bendecido en el nombre de Jesús. Amén.